pues en la temporada electoral, en los tiempos revueltos electorales. Una de las características justamente en esta contienda, además de las declaraciones, en fin, es el tema de las encuestas. Las encuestas van, vienen y la verdad yo no atino a entender en cuál de las encuestas creer. Mire, por ejemplo, hay una encuesta que publica hoy el periódico El Heraldo de México que le da una ventaja a Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez de unos 25 puntos. En cambio, ayer se divulgó el resultado de una encuesta, la encuestadora Massive Caller, que realiza preguntas a la gente mediante robots, llamadas telefónicas, aleatorias, etcétera, donde le da por primera vez en la contienda, en la campaña electoral, le da a Xóchitl Gálvez una ventaja de 0.2 de punto porcentual sobre Claudia Sheinbaum, contra lo cual la propia Claudia Sheinbaum ya tronó. Dijo que eran massive liars. Massive Caller era massive liars, es decir, mentirosos masivos, cuando esa misma casa encuestadora en algún momento le dio beneficio preferencial a Claudia Sheinbaum. En fin, tenemos el contacto en este momento con Javier Márquez. Él es analista de Oráculos, a quien le agradezco muchísimo que nos ayude a entender, porque francamente estamos confundidos. Javier, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te va? Muy buena tarde. Muy buena tarde, Pepe. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí en tu espacio. Muchas gracias. A ver, ayúdanos a entender qué tan confiables son las encuestas. ¿Hemos de creer a las encuestas o hemos de descreer? Si vemos las encuestas, la mayoría está hablando de un arroz cocido a favor de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, salió ayer la de Massive Caller y cimbró las cosas y salieron los descréditos para Massive Caller. Explícanos qué confiar, qué no confiar en cuanto a las encuestas, cuáles son las acertadas, cuáles no. Lo primero que decir, Pepe, bueno, uno es que las encuestas se tratan de ejercicios probabilísticos y estadísticos, por la cual creo que sí hay que considerar este elemento fundamental y primario a la hora de tratar de entender cualquier resultado de una encuesta. Creo que existe la percepción de que cuando existe una gran distancia entre dos encuestas o el resultado electoral de una encuesta no son congruentes, pareciera que automáticamente lo que se está hablando es corrupción de los encuestadores. Esto va a pasar a la segunda etapa después de trabajar este primer fundamento al hecho de la industria. En la industria, Pepe, desafortunadamente sí existen encuestadoras cuyo fin es principalmente el de propaganda y ayudar a las campañas políticas y a los políticos a establecer una agenda en la que, para seguir el manual de campaña, se dice que alguien está arriba y que tiene que mantener esa impresión frente a sus votantes. El presidente de la República en algún momento, cuando se refería a las encuestas que no le favorecían, en fin, ¿te acuerdas? En la campaña de 2018 hablaba de encuestas cuchareadas. ¿A qué aplicaría el término? Totalmente. Desde luego existen estas empresas y han aumentado debido a la demanda que existe de los políticos por tener bajo sustento alguna medición que sea favorable hacia ellos. Y esto ha aumentado en los últimos años. No es difícil observar ya a políticos que incluso ponen su propia empresa encuestadora con estos fines. Ahora bien, vamos a pasar al segundo tema, Pepe, que es la gran discrepancia que está ocurriendo entre las encuestas en este momento. Lo ejemplificaste hoy con una encuesta publicada en El Heraldo y la encuesta de Massive Caller que se publicó el día de hoy. Primero hay que decir que la principal fuente de las diferencias, me parece, tiene que ver con la metodología que se sigue, Pepe. Dentro de las empresas que presentaste, por ejemplo, la del Heraldo está compactamente establecida con respecto a otras encuestas en vivienda, cuyo seguimiento también tenemos por ahí en Oráculos. La verdad es que en este momento existe una gran congruencia entre las encuestas en vivienda. En promedio, del punto mediano de los resultados de preferencia electoral para cada una de las candidatas y el candidato, las discrepancias entre las encuestas de ese punto medio no va más allá de 5 puntos en 9 de cada 10 encuestas. Es decir, el conjunto de las encuestas de vivienda está conglomerado alrededor de algunos resultados que en este momento en promedio dan entre 22 y 23 puntos porcentuales de distancia entre la primera y la segunda lugar. Sin embargo, la encuesta de Massive Caller es muy distinta al resto y en parte es porque su metodología se trata de encuestas telefónicas con Robopol. Es muy importante enfatizar que es diferente a las encuestas telefónicas normales, tradicionales,
que se han hecho ya desde varios años y que la diferencia en este momento es que se hacen llamadas a través de una grabadora en vez de una operadora humana. Es decir, una grabación le pide al encuestado que responde su teléfono que por favor a través del teclado responda la pregunta que se le va a hacer. Es principalmente la diferencia, como te podrás imaginar, los dos modos de entrevista son tan distintos que también es perfectamente factible que las dos encuestas den resultados distintos. ¿Cuál sería, digamos, la metodología más confiable para deducir entonces en cuál encuesta confiar, independientemente de los resultados que estén fotografiando en este momento? ¿Cuál es la metodología más confiable? Bueno aquella que se aplica cara a cara, persona a persona, de manera presencial, en domicilios, o bien las automatizadas vía robots, como el caso de Massive Caller. En términos de metodología, Pepe, qué bueno que pones este tema sobre la mesa. En términos de metodología, no hay ninguna duda en que las encuestas de vivienda son el gold estándar, y no lo quiero decir, yo trabajo en una empresa que hace encuestas en vivienda. No se trata de algo que proviene de los proveedores que hacemos este tipo de encuestas. Es el gold estándar, se le llama en la investigación de encuestas en el mundo. Ahora bien, si regresando a la industria, tampoco es un tema de controversia esto que estoy diciendo. El propio presidente de Massive Caller, Carlos Campos, ha establecido muy bien que su método no se trata de metodología, que es muy distinta, pero el argumento que se esgrime es que ha sido muy atinada. Pero en términos de metodología, no existe disputa al respecto, que las encuestas de vivienda tienen mayor cobertura de la población, mayor tasa de respuesta que las encuestas en vivienda y menores riesgos potenciales de sesgo. ¿Puede haber sorpresas a 27 días del cierre de las campañas todavía? 100%, siempre puede ocurrir cualquier cosa, nada es descartable. Siempre que se pregunta sobre lo que es posible, Pepe, también en estadística y en probabilidad no existen eventos imposibles, sino de poca probabilidad. Pero también lo que sabemos es que los eventos de poca probabilidad ocurren. No sabemos cuándo, pero van a ocurrir. Entonces, decías que algunas encuestas plantean que el arroz está cocido. Yo creo que no. Los resultados de las encuestas son los resultados de las encuestas y la interpretación que desafortunadamente le dan algunos analistas o algunos miembros de campaña puede ser distinta, pero las encuestas no nos dicen nada sobre arroz cocido. Pues te agradecemos mucho desde luego, Javier, a través de Oráculos, en este caso, que nos ayudes a orientar, justamente porque hay inquietud de las personas cuando miran los resultados que muestran las encuestas. La gente piensa, no, pues ya estuvo, y no. Yo creo que la encuesta es el 2 de junio, con la votación de los mexicanos que acudiremos a cumplir con nuestro derecho, que al mismo tiempo es una obligación. Me refiero a nuestro voto ciudadano por quien satisfaga nuestras preferencias electorales. Es muy importante, Pepe, hacer hincapié que las decisiones de los ciudadanos sobre ir a votar o no, participar y por quién emitir su voto, no debe de estar acompañado de una reflexión acerca de lo que están poniendo las encuestas. Creo que los ciudadanos tienen que decidir de manera libre y bajo su reflexión cuál es su decisión. Javier Márquez, muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a ti, Pepe. Buenas noches. Gracias, Javier Márquez de Oráculos. Sí, porque pues, desorienta, ¿no? Desorienta ver estos casos tan disímbolos, ¿no? Encuestas que le dan a una candidata 30% por arriba de la segunda candidata, y luego la otra, la automatizada, la robótica, que le da una ventaja de 0.2 de punto porcentual, o sea, prácticamente un empate técnico a la candidata opositora, en este caso a Claudia Sheinbaum.